Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Esta semana volvemos a el foco principal de este canal, que es la literatura clásica japonesa. Y les traigo una historia fascinante y podríamos decir que la medida de la fascinación que ha ejercido sobre la gente se demuestra en la numerosa cantidad, valga la redundancia, de adaptaciones que existen. Y me estoy refiriendo a la historia de los 47 samurái o 47 ronin. Acá yo tengo un texto que me traje de Japón que se llama The 47 Black Cat Samurai Clash. Y acá en japonés está escrito The Loyal Samurai of Ako. Y si se fijan, son gatitos vestidos como samurái. Este texto lo vendían en la tienda a las afueras del templo Sengakuji. ¿Por qué lo vendían ahí? Por supuesto, lo vamos a ver en el video donde les traigo, como quien dice, los datos duros. Pero hagamos un pequeño podríamos decir plot summary de lo que se trata la historia. Estamos hablando primero que todo de un hecho histórico que efectivamente sucedió en el periodo Edo. Y no voy a entrar en detalles porque la idea es que después, con las recomendaciones bibliográficas que les voy a dar, ustedes puedan profundizar ustedes mismos en la historia, pero a grandes rasgos hay una disputa entre dos señores feudales en el periodo Edo, entre dos daimios, y uno de ellos, Kira, lleva a el otro, Asano, a cometer una ruptura del protocolo, lo cual era una pena gigantesca. Y entonces el castigo para Asano es cometer seppuku o el suicidio ritual, y que se le quiten todas sus posesiones materiales a la familia, obviamente, y que sus samuráis sean degradados a ronin. Ronin es un término que se usaba para referirse a los samuráis que ya no tenían un señor al cual servir. ¿Y qué sucede entonces con estos samuráis? Con un grupo, el más cercano de los samuráis de el señor Asano, que ellos se juran vengar a su señor. Hacemos un salto en el tiempo, porque como les digo, no les voy a dar los detalles, la idea es que después los lean ustedes. Pero ellos logran vengar a su señor, matar a Kira. Y evidentemente, como ellos ya eran ronin, eran samuráis sin señor, por lo tanto alguien que estaba fuera de la sociedad establecida, y habían cometido el atrevimiento de ir en contra de un señor feudal como era Kira, evidentemente fueron tomados prisioneros y la ejecución era su castigo. Pero en la vista de la gente de la época, ellos habían cometido el sacrificio más grande. Eran unos chushingishi, o sea, unos vasallos leales, que fueron capaces de sacrificar todo para vengar a su señor al cual le debían lealtad. Y por lo tanto, el Bakufu, el gobierno militar, liderado por el shogun, tiene que tomar una decisión de cómo manejar esta situación que fácilmente se les podía escapar de las manos, y lo que deciden es permitirles que ellos también realicen un suicidio ritual, un seppuku. Y el problema entonces está en que seppuku solamente podían cometer aquellos que tenían un rol en la sociedad, que eran en este caso samurái. Y si ellos eran ronin, ¿por qué se les permitió hacer seppuku? Entonces muchos leen como que fue una manera
un subterfugio para restablecerlos a su rol de samurái y que pudieran morir honoríficamente, y por lo tanto, por una parte fueron efectivamente castigados por el crimen que habían cometido, y por lo tanto restableciendo el orden establecido en el Bakufu, pero por otra parte también quedaron bien, por decirlo de alguna manera, en el ojo público, ya que le restablecieron el honor. Ustedes se podrán dar cuenta que con este pequeño resumen que les hice, claramente es una historia que garantiza que la gente, no solo de la época, sino que incluso nosotros, sintamos interés, y por lo tanto ha sido adaptada, por ejemplo, al Kanadehon Chushingura, en ukiyo-e, en películas, en obras de teatro, en distintos textos, como este que yo les estoy mostrando acá, donde, ¿por qué tenemos a los samuráis como gatos? Y el shogun, déjenme mostrarles una imagen de el shogun, acá, como perros. Lo que pasa es que el shogun de la época, por supuesto de la familia Tokugawa, todos los shogun del periodo Edo son Tokugawa, entonces específicamente este era el shogun Tsunayoshi, Tokugawa Tsunayoshi. Él era conocido por su amor hacia los animales, específicamente hacia los perros. De hecho, él creó la que se considera como la primera ley de cuidado animal, ¿ya? Y entonces la gente en la calle, en el pueblo, le llamaban el shogun perro, de manera derogatoria. Entonces, por eso acá en este libro, el artista, que se llama Masami Maekawa, decide poner a los gatos en el rol de estos leales samurái, y a el shogun, y por supuesto todos los vasallos del shogun como perros, donde los tengo acá como perros. Entonces ahí también estamos transmitiendo una idea, ¿cierto? Entonces vamos ahora a la sección con los datos duros, como le llamo yo, de esta historia fascinante y cómo la podemos disfrutar nosotros en nuestro propio idioma, el español. De esta historia podríamos decir que una de las primeras eh, adaptaciones literarias es el Kana de Honshu Shingura del año 1748, el cual es un yoruri que después posteriormente fue adaptado a kabuki. Yoruri se refiere a las obras escritas para teatro bunraku. El bunraku es el teatro de marionetas. Si bien los hechos que se relatan, los hechos históricos, sucedieron entre el año 1701 al 1703, eh, y a fines del 1703 ya empezaron a salir las primeras adaptaciones por un tema a teatro, por un tema de la censura de la época. Recordemos que Japón estaba bajo un gobierno militar, el Bakufu. Eh, entonces estas adaptaciones se tomaban otras historias clásicas, como por ejemplo la de los hermanos Soga, etcétera, y se le incorporaban sucesos que habían acontecido en esta historia de los leales de Ako o Akogishi. Eh, pero obviamente si uno había presenciado los hechos, como les digo, estos hechos sucedieron entre el 701 y el 1701 y 1703, uno evidentemente podía reconocerlas. Y entonces estas adaptaciones finalmente encuentran una suerte de formato definitivo en este Kana de Honshu Shingura,
pero que sin embargo igual hace una adaptación porque si bien relata los hechos bastante cercanos a cómo sucedieron, los coloca en la época del Taiheki. El Taiheki es una de las grandes epopeyas bélicas japonesas, no tan conocido en Occidente, pero en Japón incluso es considerado más importante que el mismo Heike Monogatari. Por lo tanto, estamos hablando por ahí por el siglo XIV, más o menos, siglo XV más o menos, se colocan los hechos en esta época, una vez más para evitar el tema de la censura. Y el título Kana de Hon Chushingura puede llamar un poco la atención porque Kana de Hon es un término para referirse a los libros para practicar hiragana, uno de los alfabetos, perdón, de los silabarios fonéticos japoneses. ¿Y por qué se toma este nombre? Bueno, porque eran 47 en la época, ahora son 46, pero en la época eran 47 hiraganas y eran 47 Ronin. Entonces, a cada Ronin se le asignaba un hiragana. Y el otro término, Chushingura, con Chushin tenemos el de lealtad y el de vasallo. Ese Chu vendría siendo el de lealtad y el Shin el de vasallo, y ese Kura se refiere a una suerte de bodega, pero aquí se está usando en el sentido de lugar donde se guarda algo, donde se guarda un tesoro. Y por eso muchas veces van a encontrar esta obra traducida al inglés como el tesoro de los leales vasallos. Es una obra, como les digo, que primero sale para Bunraku, para teatro de marionetas, pero casi inmediatamente, como era muy habitual en la época, se adapta a teatro kabuki. Y tenemos tres autores, Takeda Izumu II, Miyoshi Shoraku, Namiki Senryu, y ahí hay una, no disputa necesariamente, pero algún conflicto entre los estudiosos porque les asignan a algunos estudiosos algunos actos, es una obra en 11 actos, a algunos de ellos, porque no todos escribieron todos los actos, entonces la repartición de cuáles actos escribió cuál dramaturgo y cuál acto escribió el otro dramaturgo, ahí hay una cierta conflicto, podríamos decir, de alguna forma. Obviamente, esta es, entre comillas, la primera, pero después, como ya hemos dicho, existen otras obras. Es una obra que hasta el día de hoy se presenta en teatros, en varios tipos de teatro, no solo en kabuki, también en bunraku. Hay adaptaciones a películas, a libros, etcétera. Como dijimos, es una obra basada en una historia efectiva, en una historia real que sucedió. Si recuerdan el libro que les mostraba al principio, yo les dije que lo había comprado en una tienda que está a la salida del templo Sengakuji. ¿Por qué lo compré ahí? Bueno, porque en el templo Sengakuji es donde están enterrados los 47 Ronin. Al permitirles a ellos hacer seppuku, les restauraron su honor y por lo tanto son venerados en este templo en Tokio. La imagen de la izquierda es la puerta donde está escrito ahí Sengakuji, y la imagen de la derecha es, cuesta un poco porque es bien pequeño el espacio, pero ahí yo logré tomar una foto donde se vieran las tumbas, están en una suerte de cuadrado que va girando, y están ahí con los nombres de cada uno de estos 47 samuráis y la edad a la que fallecieron. Y por supuesto, hasta el día de hoy la gente visita el lugar, va a llevarles flores, va a llevarles ofrendas, por lo tanto su espíritu es
venerado. Es, por supuesto, un lugar en Tokio que se puede visitar, está abierto al público. Veamos ahora cómo podemos encontrar esta obra en español. Bueno, así como hay tantas adaptaciones en Japón, evidentemente esto en la literatura de otros países también se ha visto, tanto traducciones como adaptaciones, como contar la historia desde un punto de vista histórico, etcétera. Yo aquí reuní solamente algunas, esta es una pequeña pincelada, pueden encontrar muchas más. Tenemos los 47 Ronin de Miraguano Ediciones, que trae la historia escrita por Tamenaga Shunsui, también durante el periodo Edo. Y la que está al medio, la que dice la historia de los leales samuráis de Ako, 47 Ronin, es la misma de Tamenaga Shinsui, pero esta edición de Satori trae además la colección de grabados que hizo Utagawa Kuniyoshi. Kuniyoshi era un maestro de el ukiyo-e, estos grabados japoneses del periodo Edo, y por supuesto una obra tan importante como esta está en este formato. Tenemos también los 47 Ronin, el tesoro de los leales vasallos, lo que hablábamos de lo que significaba Chushingura. Esta es una edición de Diego Blasco Cruces, de la editorial Alianza. Entonces podríamos decir que estas son en general obras, traducciones de obras literarias al respecto de la historia, pero también otros textos incorporan esta historia. Por ejemplo, tenemos de Luis Cairo Montserrat Rosado, estos dos autores, Cuentos y Tradiciones Japoneses, es una serie y en su número cuarto, en su volumen cuarto, es el mundo del samurái. Y cuenta ahí varias historias, explica un poco qué es lo que son los samuráis, etcétera, y trae dentro de este texto este relato histórico de la historia de los leales samuráis de Ako. También Jorge Luis Borges, en su colección de historias cortas, Historia Universal de la Infamia, tiene un cuento llamado el Incivil Maestro de Ceremonias Kotsuke no Suke, donde él cuenta también esta historia de los 47 samuráis, de los 47 Ronin. Así que, como pueden ver, es una historia que la podemos encontrar en español, en muchos formatos, desde un punto de vista más histórico, desde un punto de vista más literario. Por supuesto, tenemos películas, adaptaciones, tanto japonesas como extranjeras, para disfrutar y conocer más de esta fascinante historia que trata de un hecho histórico. Lo mostrado acá es, como les digo, una pincelada. Hay películas, hay por supuesto adaptaciones a manga, a anime, y de seguro hay muchísimos otros textos en español que traen ya sea la historia completa o una versión. He visto que hay por ahí algunas adaptaciones donde se toma la historia como una suerte de background para otro tipo de historia, para contar otra historia. Hay incluso hasta una película protagonizada por Keanu Reeves. No vamos a opinar sobre si la película es buena o no, ese es un tema para otro canal dedicado a cine, pero para que vean cómo todas las características de esta historia de los 47 Ronin, de los leales de Ako, ha generado una fascinación en el público, no solo japonés, sino que del resto del mundo.
Bueno, con esto me despido entonces por esta semana, deseándoles a todos que se encuentren muy bien. Les recuerdo que se suscriban al canal si es que esta es su primera visita aquí. Todas las semanas estamos subiendo nuevo contenido, que por supuesto le den like al video y lo compartan con todo el mundo. Y nos vemos nosotros el próximo martes con nuevo contenido. Que estén muy bien. Bye bye.